en un inmunocomprometido, pero también puede darse en un paciente sano, decíamos, ¿no? En este caso, no. Y son causadas por hongos que viven de manera saprófita en la naturaleza o en cavidades en el propio ser humano. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Obviamente la edad del paciente, que sea o muy viejo o muy bebé, patologías crónicas de base, diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia, infecciones como VIH, como tuberculosis, ¿no? Pacientes que usen o tomen grandes cantidades de corticosteroides, que usen o tomen grandes cantidades de antibacterianos. Eso es muy típico ver, ¿verdad? Gente o personas que todo el rato están tomando antibacterianos, ¿no? Apenas estornudo, tomo un antibiótico. Tengo una diarreíta, tomo antibiótico. Me lastimo el dedo con un cuchillo, tomo antibiótico, ¿no? Cuando yo me lleno de antibióticos, obviamente los antibióticos, los antibacterianos, matan bacterias buenas y bacterias malas. Cuando hay un balance de bacterias con los hongos saprófitos, entonces no pasa nada, ni me invaden las bacterias ni me invaden los hongos. Pero al yo tomar tanto antibacteriano, tanto antibiótico, lo que estoy matando son mis bacterias, ¿no? Inclusive las bacterias saprófitas. ¿Quiénes van a aumentar? ¿Quiénes van a incrementarse? Los hongos, ¿no? Entonces, las micosis oportunistas, yo diría, el primer factor de riesgo antes que la edad, la enfermedad crónica, la enfermedad aguda o los corticosteroides, el primer factor de riesgo, el factor de riesgo número 1, son la mala administración de los antibióticos. También se da en pacientes que reciben quimioterapias por alguna enfermedad hemato-oncológica, en el caso de trasplante de órganos y cirugías mayores. ¿Cuáles son las micosis oportunistas? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que alcanzar a llevar ahora? Y nos falta un tema más todavía, no sé qué vamos a hacer. La candidiasis, la criptococosis, la neumocistosis, la aspergilosis, la mucormicosis y la entomotoromicosis. Empezamos con la candidiasis, ¿no? Entonces, la candidiasis nos puede generar una moniliasis, llamamos moniliasis cuando toma esófago y aparato gastrointestinal. Nos puede generar el muget, llamamos muget cuando toma mucosas, básicamente. Nos puede generar el trash, nos puede generar el algodoncillo cuando toma básicamente pulmones o vísceras, hígado, riñones, ¿no? Se produce una micosis primaria o secundaria ocasionada por la fase levaduriforme o las levaduras de Cándida, ¿no? Y de manera especial de Candida albicans. Las manifestaciones clínicas básicamente van a ser localizadas, pero de ahí pueden pasar a ser diseminadas y volverse sistémicas, ¿no? Puede afectar, por ende, a la piel, a las mucosas, estructuras profundas, órganos internos, todo básicamente. Suele ser de evolución aguda, subaguda y o crónica. Es cosmopolita, ¿no? La candidiasis es cosmopolita, vive en cualquier lugar del mundo, puede vivir en frío, puede vivir en calor, en altura, a nivel del mar, qué sé yo, ¿no? Y es una de las infecciones más oportunistas, es una de las infecciones oportunistas más frecuentes, mejor dicho, en seres humanos, ¿no? Ha habido un gran aumento de la incidencia en los últimos 20 a 30 años. Puede afectar a individuos de masculinos o femeninos y de cualquier edad, ¿no? No tiene una edad específica. Habíamos dicho, ¿no? Pueden vivir en calor, en frío, no tiene relación con el clima, ni una situación geográfica específica, ¿no? Están en todas las partes del mundo. Por ende, tampoco tendrá que ver mucho el estado socioeconómico. Se ha encontrado, de todas maneras, variaciones en la distribución de las especies, ¿no? Tenemos las candidias, la Cándida parapsiliosis, la Cándida tropicalis, la Cándida glabrata y la Cándida krusei, ¿no? Entonces acá tenemos justamente las formas clínicas. Puede haber una forma localizada, una forma diseminada y profunda, una forma sistémica y una forma alérgica, ¿verdad?
Básicamente la forma localizada se va a dividir en mucocutánea y en cutánea. La mucocutánea infectará o infestará la zona oral, produciendo estomatitis, glositis, queilitis y queilitis angular, muy típico. Eh, Afectará el aparato digestivo también. Ahí podemos ver lesiones a nivel faringoamigdalar, a nivel esofágico, muy común, a nivel gastrointestinal y también a nivel peritoneal y perianal. Eh, También es muy típico encontrar lesiones a nivel vulvovaginal en las mujeres, a nivel balano postal a nivel de los varones y en ambos sexos a nivel bronquial y o pulmonar. La forma cutánea, localizada cutánea, básicamente nos va a crear o causar los intertrigos. ¿Qué es el intertrigo? Es una zona enrojecida, eritematosa, muy pruriginosa, descamativa en los pliegues cutáneos, ¿ok? Entonces, si yo veo una lesión con esas características, roja, que escuece mucho y que se está descamando, que se está pelando, si vale el término, le tengo que llamar intertrigo, ¿no? Presente en los grandes pliegues como las axilas, las ingles, la región posterior de las rodillas, la región anterior de los codos, ¿no? Y presente también en pequeños pliegues. Eh, Básicamente los pequeños pliegues podrán ser los pliegues de la región abdominal de los gordos, por ejemplo, ¿no? Ahí forman pliegues. Si nosotros separamos esos pliegues, se va a ver una zona enrojecida, con todas las características que hemos dicho, ¿no? También la forma cutánea es muy típico ver en bebés a nivel de la zona del pañal. También podemos ver paroniquia, que es la paroniquia, es la uña endurecida, ¿no? Es una uña endurecida que va rajándose, si ustedes quieren. Y también podemos ver onicomicosis en la forma cutánea. La forma diseminada y profunda básicamente nos crea una candidiasis mucocutánea crónica, ¿no? La anterior es una micosis aguda. Esta se transforma en una candidiasis, volvemos a repetir, mucocutánea crónica, donde la lesión principal va a ser el granuloma candidiásico, ¿no? En la forma sistémica, básicamente se afecta el aparato geniturinario, los riñones, puede producirse una endocarditis con los diferentes grados de lesión de las válvulas, una meningitis, y obviamente irá seguida de una sepsis, de un cuadro séptico o shock séptico. Puede producirse también una candidemia iatrógena. ¿Qué es la candidemia iatrógena? Que el médico, ¿no?, le empiece a dar a su paciente antibiótico para esto, antibiótico para el otro, antibiótico para aquello, ¿no? Le doy tanto antibiótico que mi pobre paciente, habíamos dicho, mata todas sus bacterias, incluyendo las saprofitas, por ende empieza a colonizar la cándida, ¿no? Y el paciente puede entrar en shock séptico por mi culpa, ¿no? Porque yo he hecho un mal tratamiento para X cosa. Y finalmente la forma alérgica, que me puede crear cuadros asmatiformes, puede darme también un eczema en la piel o una candidiosis exantemática se llama, ¿no? Básicamente el diagnóstico micológico, vamos a encontrar Candida albicans en las regiones descamativas, ¿no?, de los lugares de la lesión, en los detritos subunguiales, es decir, en en esas zonas sucias que tenemos debajo de las uñas, en fragmentos de uñas propiamente dichos, en exudados de mucosas, en secreciones vaginales, en sangre, en orina, en líquido cefalorraquídeo. Si yo hago un examen directo al microscopio, veo la formación de blastoconidias, ¿no? Con pseudohifas, ¿no? Esta es la Candida albicans. Ahí están las pseudohifas y las blastoconidias, ¿no? Todo esto estaremos hablando de una fase micelial, es decir, que esto se encuentra por debajo de los 25 grados centígrados. Y aquí tenemos ya hemos cultivado, ¿no?,
Para hacer un cultivo de la Candida albicans requiero temperaturas de 35 a 37 grados centígrados, por ende el hongo entrará en su fase levaduriforme. Y aquí podemos ver justamente, aquí en todas las figuras, cómo se van formando las levaduras, ¿no? Ya son prácticamente solo redonditos. Tenemos otra micosis oportunista, que es la criptococosis. Básicamente la criptococosis tiene otros nombres, que es la blastomicosis europea, torulosis o enfermedad de Buschke. Es una micosis oportunista causada por levaduras capsuladas del complejo Cryptococcus neoformans, ¿ok? Existe el Cryptococcus neoformans y el Cryptococcus gatti, ¿ok? Generalmente el Cryptococcus neoformans puede ser de origen endógeno y exógeno, pero el Cryptococcus gatti es de origen exógeno netamente. Se adquiere por vía inhalatoria, ¿no? Se transmite por vía inhalatoria y termina siendo pulmonar en el 90% de los casos. O sea que si bien puede diseminarse, es mucho más raro que las otras micosis oportunistas. Sin embargo, puede afectar vísceras, músculo, hueso, piel y mucosas. Obviamente vamos a decir que tiene una gran afinidad por el sistema nervioso central. Es un hongo neurótropo o neurótrofo en este caso. Entonces decíamos, ¿no? Tenemos un complejo, así se llama, ¿no? Un complejo donde tenemos dos especies de Cryptococcus, el Cryptococcus neoformans y el Cryptococcus gatti. El Cryptococcus neoformans básicamente tiene tres serotipos, la variable Gruby o A, la variable híbrida A y D y la variable neoformans D. El Cryptococcus gatti básicamente tiene dos serotipos, la B y la C. Dentro del serotipo A tenemos dos genotipos, el BN1 y el BN2. Dentro del serotipo híbrido o AD tenemos el genotipo BN3 y dentro del serotipo D tenemos el genotipo BN4, ¿ok? En el caso del Cryptococcus gatti, dentro del serotipo B tenemos dos genotipos, el BG1 y el BG2, y dentro del serotipo C tenemos otros dos genotipos, que es el BG3 y el BG4, ¿no? El estado de los diferentes linajes del complejo C, así se llama el complejo C, básicamente nos va a dar esa clasificación, el Cryptococcus neoformans y el Cryptococcus gatti. Y básicamente está en discusión o está en debate dos hipótesis, ¿no? Uno, que el concepto de dos especies, ¿no? Que a partir del Cryptococcus neoformans se van a generar tres serotipos y a partir de los tres serotipos se van a generar cuatro genotipos, ¿no? En el caso del Cryptococcus gatti se van a generar dos serotipos y a partir de eso cuatro genotipos, ¿no? Esa es una teoría. Y otra de las teorías que nos habla del concepto de las 7 especies, que estos no son genotipos, sino que existen 7 tipos de Cryptococcus. Con la que yo personalmente me quedo es con la primera teoría, ¿no? Con el concepto de dos especies. ¿Cómo hago el diagnóstico? ¿Dónde voy a encontrar Cryptococcus? En el líquido cefalorraquídeo, esputo, lavado broncoalveolar, orina, biopsias de órganos, en sangre, médula ósea, exudado de úlceras, material purulento, secreción prostática, etcétera, etcétera. Si yo veo al examen directo, aquí podemos observar las blastoconidias encapsuladas, ¿no? Aquí hay una dividiéndose. Y cuando yo cultivo entre 25 a 37 grados, puedo ver justamente la fase levaduriforme del hongo. Otra micosis oportunista es son las neumocistosis. La neumocistosis básicamente está causada por el Pneumocystis carini, que le han cambiado de nombre y ahora se llama Pneumocystis jirovesi, ¿no?
Básicamente el neumocistis girovesi va a afectar de manera primordial a los pulmones, ¿no? Y va a generar una neumonía aguda o una neumonía crónica. Es un microorganismo en transmisión, ¿no? O considerado un organismo fúngico atípico, que mantiene propiedades tanto en su forma parasitaria como en su forma de hongo saprófito, ¿ok? Entonces, la neumocistosis es cosmopolita también. No conocemos a su reservorio natural, no sabemos cuál es. Básicamente, el mecanismo de transmisión también es inhalatorio por vía aérea. Eh, puede, puede ser que se pueda transmitir de persona a persona, eso todavía tampoco está comprobado. O puede ser que la infección sea por enfermedad endógena, ¿no? Bueno, sí, también ustedes, como no han estado en la anterior clase, ¿a qué llamamos una infección o enfermedad endógena? Cuando el hongo es saprófito, vive conmigo sin causarme daño, pero que cuando se generan dos condiciones, una, que mi sistema inmunológico se decremente, deteriore, o dos, exista condiciones oportunas para la reproducción del hongo, me produzca recién enfermedad, ¿no? Eso conozco como enfermedad o infección endógena. Entre la teoría persona a persona y la teoría enfermedad endógena, yo me quedo con la teoría enfermedad endógena, que los neumocistis carini son hongos saprófitos que tenemos y cuando me inmunosuprimo pueden causarme enfermedad. Afecta a individuos de cualquier edad, sean varones o mujeres, ¿no? El 51% de los casos están asociados a VIH-Sida, por ende, estamos hablando de una enfermedad endógena. ¿Dónde vamos a encontrar neumocistis? En lavados bronquioalveolares, cepillados bronquiales, esputos inducidos por cepillado justamente, o por lavados bronquiales y en biopsias de ciertos órganos. Básicamente, aquí en la micrografía podemos ver los alveolos pulmonares y cómo están contaminados por la forma parasitaria del neumocistis carini o del neumocistis girovesi. Aquí podemos ver las formas quísticas del neumocistis y aquí igualito las formas quísticas del neumocistis, pero por microscopía, por inmunofluorescencia. Luego, otra micosis oportunista es la aspergilosis. Básicamente, la aspergilosis es una micosis que puede estar presente en animales y puede estar presente en humanos. Está causada básicamente por el Aspergillus. Dentro de los tipos de Aspergillus tenemos el Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus flavus. Causan el 95% de las aspergilosis. Pueden provocar enfermedad pulmonar de dos tipos, alérgica o invasiva, ¿no? En el caso de la forma invasiva, nos va a crear el aspergiloma. Y a partir de esto, de esta forma invasiva, puede diseminarse. ¿A dónde? Al sistema nervioso central y también a otros órganos, ¿no? Por ejemplo, puede localizarse a nivel del oído, ocasionando una otomicosis, puede establecerse en las uñas, ocasionando una onicomicosis, una queratitis o un micetoma, ¿no? En personas inmunodeprimidas, generalmente se vuelve sistémica y mortal. La aspergilosis también es cosmopolita. Eh, todos los tipos de género de Aspergillus son ubicuos, es decir, viven en cualquier parte del mundo, no tienen específicamente un lugar. La principal vía de transmisión es la inhalatoria, como hemos visto. La frecuencia en cada grupo etario varía de acuerdo con la forma clínica que se presente, ¿no? La diseminada, la aguda, etcétera, etcétera. Y existen diferentes factores de riesgo, como habíamos visto más adelante. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico?
Básicamente, ¿dónde vamos a encontrar? En las lesiones descamativas, en los detritos subunguales debajo de las uñas, en esputo, en lavado broncoalveolar, en material purulento, en material necrótico también, en biopsias de varios órganos, y también en hemocultivos. Si nosotros vemos al examen directo, ahí vemos las cifas tabicadas, ¿no? En el caso de los de este tipo de hongos, vemos que una característica es que está formada por hifas tabicadas, ¿no? Aquí vemos un tabique y que se dicotomizan, ¿no? Son hifas tabicadas, aquí vemos otro tabique que se va dicotomizando. Cuando nosotros cultivamos este hongo, ya pasa a su fase levaduriforme, ¿no? Como podemos ver en esas fotos. Y también nos sirve apoyarnos de la radiotecnología, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí podemos ver unas tomografías, lógicamente, el tipo de lesión que produce, la aspergilosis. Esto estará a nivel pulmonar, un granuloma, y aquí también podemos ver granulomas en el cerebro, ¿no? Aquí podemos ver. Finalmente tenemos, a ver, déjenme ver, no, hasta ahí. Ok, vamos a quedar ahí y inmediatamente nos conectamos, por favor, a la práctica para terminar de avanzar y luego dar los exámenes y todo eso, ¿ok? Entonces, nos vemos en 5 minutos.